Ah, sí, deja. Ya. Entonces, vamos hoy día a hacer el taller número 13, que sería el último por lo que yo entiendo, para el repaso de la prueba de mañana. Entonces, lo que vamos a ver hoy es simplemente desarrollos binomiales y los conceptos de límite. Son dos desarrollos binomiales y el concepto de límite. Entonces, igual es bueno eso, que haya solamente dos temas para profundizar un poco mejor de lo que tendríamos que ver. Vamos a cambiar a hoja cuadriculada para que sea más fácil. Ahí. Entonces vamos a pegar, agrandar. Y la pregunta dice lo siguiente. Determine el valor de A en el desarrollo de ese binomial que está acá. Aquí hay un binomio, el cual está elevado a 20. Y lo que tenemos que hacer es desarrollarlo, expandirlo. Va a tener muchos términos. Pero la idea es que de esos términos tenemos que encontrar en los que son independientes de x y que sea igual al coeficiente de x cuadrado. ¿Qué significa? Que imaginemos que yo tengo este binomio elevado a n. Entonces voy a tener un a elevado a n más un a n elevado a menos 1 para un término. Acá va a haber un término, no sé, un k por un b y así sucesivamente. Entonces lo que me están pidiendo es que hay unos ciertos términos que son los que no tienen ninguna x, que es solamente una constante, y el término que acompaña, el número que acompaña a esa constante, va a tener que ser igual al número que acompaña al x cuadrado. De verlo de una forma más sencilla, veamos el polinomio el binomio del x al cuadrado, que sería pongamos este caso. Ahí. Lo que yo tendría sería un x cuadrado más un 2xa más una cuadrada. Y lo que me están diciendo es que el número que acompaña, porque lo único que hay, el número que no tiene x, que es independiente de x, ¿cuánto tiene que valer para que sea igual que al que acompaña al x cuadrado? Eso me están preguntando. Pero en este caso no es 2, sino que es 20. Entonces son muchos más términos. Cuando son muchos más términos, uno lo podría hacer a mano. Eso no hay problema. Si el problema es el tiempo. Entonces uno no podría hacerlo de esa manera. Uno lo que tiene que entender que siempre que tengamos, vamos a escribir acá el x partido en a, siempre que tengamos un binomio que está elevado a algo, lo podemos dejar transformado como una sumatoria por medio de unas reglas de factoriales. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Para eso vamos a borrar acá y voy a hacer lo más genérico posible. Imaginemos que tenemos, no voy a usar a ni b, porque se pueden entender como constantes, o igual no, a, b y n. Esto es lo más genérico que hay. Puede ser que el a en este caso es x partido en a y el b es 1 partido en x, pero puede ser cualquier cosa, 3x, 3y, x cuadrado. Entonces, la fórmula que uno tiene que recordar, que para poder calcular los términos de ese desarrollo del binomial, se parte desde el primero, que es 0, hasta n, y lo que va a generar va a ser ahí un n desde k. Vamos, puse 0 por el primero, siempre parto el 0. Cada uno de estos términos, el primero, va a estar elevado a k, porque va a partir desde el primer término y así sucesivamente, realmente desde n. ¿Sí? Y el b, espérate, aquí, ahí, un 20 menos k y acá el k. Entonces el primer término, cuando el k vale 0, va a estar elevado a lo máximo posible y el b, en su contrario, va a estar a lo mínimo posible, que es 0. En el caso cuando teníamos el x más a al cuadrado,
teníamos que el primero era x cuadrado, que el primer término está elevado a lo máximo posible y va bajando su grado hasta quedar con un grado 0, que se elimina y no aparece. Mientras que el a, que el segundo término del binomio, va aumentando, elevado a 0, elevado a 1 y elevado a 2. Entonces esa es la regla. Y las constantes, los números que acompañan acá, se determinan por este factor que está acá. Entonces esa es la regla general para cualquier binomio. Voy a poner los colores que uno tiene que entender. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esta forma? Cuando el binomio es demasiado largo, vuelvo a decir, es la forma más correcta que hay que hacer. Si fuese muy corto, de 3, 4, hasta 2, hasta 4 como límite yo haría, también es válido hacerlo a mano, no hay ningún problema. Pero ya cuando es un número mayor que 5 no tiene sentido. A menos que también lo digan, hágalo de la forma factorial. Ahora, entonces, en este caso tenemos la forma x partido en a más 1 partido en x elevado a 20. Entonces, sabemos que esto puede ser sumatoria de 20 de K0, un 20 de 0 a 20, K, siempre pongo 0, la mala costumbre. Y el primer término del a sería un x partido en a elevado a, en este caso sería al 20 menos k. Y el otro caso sería uno partido en x k. Ahora, hay por si acaso hay libros que de repente cambian esos valores de la constante, porque son simétricos. Mientras uno sube, mientras este sube, el otro baja. O al revés, mientras el uno baja, el otro sube. Entonces, hay veces que los libros pueden cambiar esos términos. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo que lo están pidiendo es que van a haber dos términos. Van a haber dos términos. Uno que no tiene constante, que todo esto no va... va a haber un término que no va a tener x, y yo tengo que hacer que sea igual al x cuadrado. Va a haber un término, vamos a poner una constante, un C1, que no tiene x, que está elevado a 0, y yo quiero saber que esa constante sea igual para cuando acompañe el término del x cuadrado. Entonces yo me tengo que preocupar en esto. ¿Cuándo el x vale 0, elevado a 0, y cuando ese término, el x está elevado a x cuadrado? Desarrollo los paréntesis. Es simplemente desarrollar esos paréntesis. Voy a dejar igual la sumatoria, no me voy a preocupar de esta sumatoria, ni del factorial, solamente de los paréntesis, desarrollarlo. Entonces puedo hacer un x elevado, podría desarrollarlo, 20 menos k, 20 menos k, y por el otro lado está multiplicando por el 1 partido en x menos k. El último término, el x elevado a k, lo podría pasar multiplicando hacia arriba, quedaría negativo. Entonces, todo este término me quedaría menos 20 más k multiplicado por x, y aquí me quedaría un 20 menos 2k. Y aquí viene la solución, porque yo quiero saber cuándo el x vale 0 y cuándo el x vale 2. Entonces tengo dos posibles valores de k. Uno de los valores de k va a ser cuando vale 10. Cuando el k vale 10, si yo lo reemplazo acá, lo que me va a dar es que es 0.
entonces el término que no está acompañado por X, y cuando el K valga, cuando vale 2, cuando el K vale, a ver, vamos a sacarlo, 20 menos 2K igual a 2, eso es lo que yo necesito. Entonces me va a quedar menos 2K igual a menos 18, entonces el K me va a dar 9. Cuando el K sea 9, va a ser el otro término. Entonces, tengo para el K10 y el K9. Son los valores en el cual el X esté elevado a 0 y cuando el X está elevado a 2. Ahora que sé los K, conozco los términos. Voy a poner con un color azul. Conozco todo este término. Espérame un poquito, ¿Sí? ¿por qué era 2? O sea, no me enredé en los cálculos, Sí, Lucilo, sí, porque la pero pregunta dice, tenemos que comparar que el X, que el término que acompaña al X cuadrado sea igual que el que sea independiente de X. Entonces, lo que lo están preguntando, que todo esto va a ser un número, esto es un número. Esto es un número, porque es un A elevado a algo. Lo que me queda es todo esto. Y este es el término que me están preguntando. Me están diciendo que encuentre el valor del A, no conozco el A, de tal forma que la constante que acompaña al X sea igual que al que acompaña al X cuadrado. Entonces me están preguntando, ¿cuándo el X vale 0? ¿Y cuándo el X vale X cuadrado? ¿Por qué? Porque ahora que yo sé cuándo vale X elevado a 0, conozco la constante. Y esa va a tener que ser igual a la otra constante. Pero yo tengo que saber primero cuándo vale 0. ¿Para qué K? Porque recuerda que este K se va desarrollando. Este binomio elevado a 20 me va a generar muchos términos. Un K0, un K1, un K2, hasta llegar a 20. Son 20 términos. Ahí entonces yo tengo que saber, 21, yo tengo que saber cuáles son los valores de la constante. Pero para saber el valor de la constante tengo que saber dónde están situados. Entonces, yo me pregunto, lo vuelvo a explicar. El último término, el término que es independiente a x, significa que este x tiene que desaparecer. La única forma que desaparezca es que esté elevado a 0. Y para que esté elevado a 0, el k tiene que valer 10. Y ese término, que es independiente a x, va a tener que ser igual al término cuando el x está elevado a 2. Entonces, esto elevado, para que sea elevado igual a 2, el k tiene que valer 9. Ahora, fíjate en el K10. ¿Por qué calculé el K10? Porque si conozco ahora que el K vale 10, conozco la constante, todo lo que estaba en celeste. Todo lo que estaba en celeste, que estaba acá, yo sé cuánto vale, que es lo que acompaña al término. Es un 20, 10 por un A elevado a menos 20 más 10. Este es el valor de la constante, del término que es independiente a X, porque esto está multiplicado por un X elevado a 0. Y ese término tiene que ser igual, me están pidiendo que sea igual al término cuando el x vale x cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser un 20, pero ahora el k es 9. A menos 20 más 9 por x cuadrado. ¿Se entendió ahora? sí, sí, me había confundido un poquito con el 2, que no sabía, Sí. pero está claro, claro. Entonces, ahora, a mí no me interesa el x, a mí no me interesaba lo x, a mí la pregunta era la constante. ¿Cuánto tiene que valer a? ¿Cuánto tiene que valer el término a para que estas dos constantes sean iguales? Eso me están preguntando.
Entonces desarrollar esto ahora. Un 20-10. Acá me va a quedar un A menos 10. 29. Y acá me va a quedar un A menos 11. Puedo pasar de las constantes del A, podría pasar una respecto a la otra. Siempre paso, en este caso, como son negativos, están en el lado negativo, me conviene pasar este hacia acá, porque es mayor y va a quedar positivo. Me va a quedar un A. Me va a quedar un A elevado a menos 10 dividido en un A elevado a menos 11. Me va a quedar un A. Y al otro lado dejo el 29 y el 20-10. Y ahora desarrollo eso, nada más. Ahora, ¿qué significa este término 29? Es una relación de factoriales. Tenemos que considerar que el primer término se deja igual arriba, pero en factorial, y se divide por la diferencia de estos dos términos, 20 menos 9 factorial, por el segundo término. Voy a poner la color. Y el azul es la diferencia. Vamos a poner acá que es la diferencia. Ahí está. Y hago exactamente lo mismo. Voy a ponerlo acá. Con el término que está abajo. Sería el primero dividido por la diferencia por el mismo término. Como está multiplicando, voy a pasar esto para acá, que esto solamente está explicando. Lo puedo dar vuelta. El término que está dividiendo. Se hace con S. Y podríamos seguir aplicando regla de factoriales. El 10 factorial es lo mismo que un 10 por un 9 factorial. Pesqué ese y lo convertí en eso. Y el 11 factorial de abajo es lo mismo que un 11 por un 10 factorial. Lo voy a poner con otro color. Este 11 factorial es un 11 por un 10 factorial. Por lo tanto, lo hice de esa forma para yo poder eliminar este 9 factorial con ese 9 y ese 10 con ese 10. Y me queda el 10 partido en 11. Y es el término que tiene que valer A. Si el A vale 10 partido en 11, yo me estoy asegurando que cuando sea el término que sea independiente de X, tenga exactamente el mismo valor la constante, que todo esto sea igual a cuando la constante acompaña al X cuadrado. Entonces, en resumen, el ejercicio lo que te está invitando es que uno tiene que saberse esta relación. La relación que hay en el desarrollo de un binomial. ¿Cómo expandir este binomio? Entonces, cuando uno lo quiere expandir, van a aparecer muchos términos. Si está elevado a 3, van a aparecer 4 términos. Pero esta sumatoria me dice cuánto vale cada término. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Voy a pescar este. Copiar. Y para entenderlo, como resumen, podemos hacer el del x más y elevado a 2, que es muy sencillo. Porque nosotros ya lo conocemos, va a ser un x cuadrado más un 2xy más un y cuadrado. Eso lo sabemos de memoria. Pero apliquemos la fórmula. La fórmula me dice que es una sumatoria hasta el n, que en este caso es 2, de un k elevado a 0, de un 2k, el primer término es x,
elevado a 2 menos k por un i elevado a k. Y lo podemos empezar a desarrollar. El primero es cuando el k vale 0. Entonces me va a quedar un 2, 0, x elevado a 2 y un i elevado a 0. Es una sumatoria, entonces sigo. El segundo es 1. 2, 1, x elevado ahora a 2 menos k, que sería 1, y el i está elevado a k, que vale 1. Y sigo hasta el último término, que es 2. Entonces me queda 2, 2, k elevado a 0 y el i elevado a 2. Ya tengo la sumatoria. Yo puedo desarrollar este término. Y eso es lo segundo que los invita al ejercicio, entender qué significa esto. Entender qué significa eso, que está ahí. Que me va a dar un 1. Entonces me va a quedar un x cuadrado solamente en el primero. Y que este término es 0. Más el segundo, que me da 2. Y el tercero me da un i cuadrado. Porque el del 2, 2 también me va a dar 0. Me va a dar 1. Y ahí está. Ese término es igual a lo que nosotros conocíamos. Entonces, en el problema lo que nos estaban diciendo es que este está elevado a 20. Era algo más grande, habían 21 términos. De esos términos iba a haber uno, lo estaban diciendo, que va a haber uno que no esté acompañado por x y otro que iba a estar acompañado por x cuadrado. Y lo estaban preguntando qué valor tiene que tener a para que sean iguales. Entonces primero teníamos que ubicar, teníamos que entender cuál era ese término, dónde estaba ubicado, qué valor de k iba a tener, si iba a ser k0, o iba a ser k1, o iba a ser k2. Por eso teníamos que encontrar el valor de k. Porque si no encontramos el valor de k, no podíamos ni siquiera reemplazarlo, igualarlo. Ya entendiendo el valor de k, lo que hicimos era reemplazar en el término para encontrar el valor de la constante, el número que acompaña al k. Y lo igualamos porque eso es lo que queremos hacer, que las constantes sean iguales. Ahora el segundo ejemplo hace algo parecido, dice determina el término independiente. Entonces acá nuevamente tenemos un binomio, porque acá hay un binomio elevado a n, y también tenemos un binomio elevado a 2, y nos dicen que este desarrollo va a aparecer un término independiente, y tenemos que determinar el término independiente. El que está en rojo, que voy a poner ahora yo acá, el que está en rojo, es fácil de hacer, porque ese término ya lo conocemos, está elevado a 2, entonces no tiene sentido aplicar la sumatoria, porque son 3 términos. Va a ser el 1 al cuadrado más un 2 por 1 por un medio, por 1 partido en x, más 1 partido en x al cuadrado. Entonces me queda un 1 más un 2 partido en x más un 1 partido en x cuadrado. Ya lo desarrollé, porque son menos términos. Por eso dije, cuando son menos términos no es necesario aplicar esa idea de sumatoria, pero acá sí, porque está elevado a n. Entonces, ese término 1 más x elevado a n, tenemos que aplicar la sumatoria de nk, el primer término, que sería un 1, Compa, se me cayó el elevado... internet justo cuando estaba empezando el 2. Ah, ya, lo vuelvo a explicar, tranquilo. Perdón. Pero alcanzaste a entender el primero, ¿sí o no? Sí, ese está claro. Ya, Sí, está ahí empezando a escribir sobre el 2 y ahí se me cayó. ya. Entonces, en el problema número 2, nuevamente, nos dicen que tenemos esta multiplicación de dos binomios. El primer binomio que está en rojo lo podemos calcular inmediatamente porque está elevado a 2. Cuando son muy bajos,
son tan pocos términos que los podemos calcular a mano. ¿Ya? Entonces, cuando es un binomio, te lo aconsejo, cuando está elevado a 2, está elevado a 3, hasta elevado a 4, hazlo a mano, pero si está elevado de 5 para arriba, no, usa la sumatoria. Entonces, como el rojo es un grado muy bajo, lo podemos calcular inmediatamente, a mano. El primer término al cuadrado, después el primer término por el segundo, por 2, y el segundo al cuadrado. Y eso me da como solución todo lo que está acá. Acá lo simplifiqué, lo ordené. El segundo término, el segundo binomio, no. Este término que está acá está elevado a n. Por lo tanto, como está elevado a n, muy grande, y tengo que aplicar el concepto de la sumatoria. Entonces la regla nos decía que iba a ser una sumatoria de k0 hasta n, de nk. El primer término elevado a n menos k, y el segundo término, que es x, elevado a k. Entonces, todo eso que lo voy a escribir acá, 1 más 1 partido en x elevado a 2 por 1 más x elevado a n, es igual al primer paréntesis que ya desarrollé por, voy a poner un paréntesis grande así, esa sumatoria. Eso significa esa multiplicación de los dos binomios. Ahora recordemos la pregunta, lo dicen que esa multiplicación, si yo empiezo a multiplicar este 1 por esto, o ese 2x por ese, o ese por ese, me van a generar muchos términos. Pero van a haber términos que no van a tener x, que el x va a dar un x elevado a 0. Y tenemos que encontrar esos términos. Eso lo están pidiendo, encontrar esos términos. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo encontrar esos términos? Para eso, los tenemos que dar cuenta en algo. Que todo este término verde va a multiplicar, como puse ahí con la flecha, primero va a multiplicar al 1. Después va a multiplicar al 2 partido en x. Y después va a multiplicar al 1 partido en x cuadrado. Entonces, uno podría decir, mira, todo esto verde, todo este término verde, cuando multiplique a 1, va a quedar igual. Entonces, este nk1 elevado a n menos k por x elevado a k, yo hago que el k valga 0. Que el x, que este número que está acá, yo quiero que sea 0, que sea independiente. Entonces, ¿cuándo tiene que valer eso? Cuando el k vale 0. Ahí tengo el primero. Y lo voy a cambiar de color, no voy a poner azul, en naranja, porque confundimos, voy a usar el azul. ¿Por qué? Porque ese término proviene cuando yo multiplico por el primero de acá, por 1. Como es por 1, queda igual y solamente sobre el término de la sumatoria. Y ese término de la sumatoria, la única forma que este x valga 0, el x elevado que en 0, es que el k valga 0. Después, este término verde va a multiplicar al morado. Y lo que va a sobrevivir, en el caso del morado, va a ser un 2x, un 2 partido en x, por todo ese término. Pero solamente me interesa el término de todos los términos k, por eso no voy a poner la sumatoria, porque son muchos, para mí me interesa solamente uno. Cuando el x me quede 0, puedo ordenar acá S2, SNK, 1, n menos k, y al final dejo los x. El x elevado a k partido en x.
Y esto, ese término, yo quiero que valga x elevado a 0. Entonces me va a quedar que el k menos 1 valga 0. ¿Cuánto tiene que valer el k? 1. Ese es mi segundo término. Y el tercer término va a ser cuando multiplique por el 1 partido en x cuadrado. Y ahí voy a obtener mi tercer término, que el x elevado a algo valga 0. Que el x elevado a 0. ¿Cuánto tiene que valer k? Otra forma de verlo, mira, una forma mucho más fácil de verlo, sería centrarse acá. Y lo voy a copiar. Voy a copiar este término de acá. Por si aún no lo entendieron. Cuando yo tengo esta multiplicación, otra forma de verlo es que el verde multiplica el 1, que me va a quedar un 1 más x elevado a n, más el 2 partido en x por 1 más x elevado a n, más el último, 1 partido en x cuadrado por 1 más x elevado a n. Es lo mismo, estamos multiplicando término por término. Pero la diferencia es que ahora yo me pregunto ¿qué término el x va a estar elevado a 0? Y hago la sumatoria. ¿Cuál va a ser? Este. Con k0. Cuando el k vale 0, el x va a estar elevado a 0. Después me pregunto, en esta sumatoria, ¿qué término el x va a estar elevado a 0? Lo que me estoy preguntando es esto. ¿Qué valor tiene que tener k para que el x esté elevado a 0? Y va a ser con k1. Por eso aparecen tres términos. Porque de acá va a aparecer un término, de aquí va a aparecer otro término, y están sumando. Entonces, de este van a aparecer muchos términos. Un x elevado a n, un x elevado a n menos 1, un x elevado a 2, un x elevado a 3, pero va a haber uno, sí o sí, que va a estar elevado a 0. De esta sumatoria naranja van a haber muchos términos, y va a haber uno que el x esté elevado a 0. Y del último también van a haber términos. ¿Cómo lo tenemos que obtener? Ese no lo he hecho, lo hacemos. Cuando el 1 partido en x cuadrado con la sumatoria. Pero realmente no es sumatoria, porque me interesa solamente un término, no todos los términos. N, K, ¿y cuál era lo que acompañaba a eso? El 1, N menos K, y el X elevado a K. Y a desarrollar esto. Entonces me va a quedar un N, K, 1, N menos K, y el XK partido en X cuadrado. ¿Cuándo se hace 0 esto? Lo puedo ordenar ahí. Paso al 2 para arriba como negativo. ¿Y cuándo vale 0 todo esto? Cuando el k vale 2. Ahí está la solución. Entonces, cuando el k vale 2, ahí tengo otro término. Entonces, ya tengo la solución. Cuando el k valga 0, cuando el k valga 1 y cuando el k valga 2, estoy seguro que en cada uno de ellos va a aparecer un término igual 0. Es raro este problema porque uno está acostumbrado a que solamente es un k. Pero como estaba multiplicando a 3 términos, tienen que aparecer de cada uno de ellos un x elevado a 0. ¿Se entendió? Sí, está claro. Ya. En estos problemas, en resumen, en estos problemas, vuelvo a decir, uno se tiene que saber esta regla nueva. Uno es la sumatoria. Y el segundo es entender qué significa esto. Con esas dos cosas se resuelven todos estos problemas de binomio. Ahora pasemos a los otros tipos de problemas.
Con eso ya terminamos los de binomio. Ahora es límite. Y es con intervalo. Límites con intervalo. Copiar. Pegar. Nos dicen que calculemos el límite de esa función. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Para eso hay que entender lo que son las funciones. Vamos a poner que esta función es evaluada en n, no es x. Mira, uno está acostumbrado a que esto sea siempre x, pero realmente no es x. ¿Por qué? Porque los valores que yo estoy dando son n. Entonces, él se alimenta de n. Entonces, esta es una función. Este 4n más 1 partido en n es una función. Imaginemos que es así la función. Entonces, nosotros queremos calcular el límite. ¿Qué significa? Cómo se comporta esta función en un determinado lugar. Si se comporta al infinito o en un número. Cuando no los dicen, entendemos que es al infinito. Entonces, al infinito, esta función, que esto es el infinito para acá, queremos saber cómo se comporta. Y podemos calcular ese valor. Para eso, usamos el concepto de límite. Se escribe límite, cuando en este caso no es x, pero en general siempre x, pero aquí estamos usando letras n, tiende al infinito. Positivo, vamos a poner. Infinito positivo. ¿Qué significa? Que yo a medida que esto vale 1, 2, 3, 4, 5, hasta n infinito, yo quiero ver cómo se comporta esto. ¿Y eso cómo se llama? La función 4n más 1 partido en n. Quiero ver cómo se comporta. Para eso ustedes ya tenían que haber visto cómo calcular esos límites. Una forma, cuando yo tengo una fracción con un numerador y un denominador que tengan polinomio, yo siempre recomiendo que se divida. Ya habíamos visto cómo dividir fracciones de polinomio, pero este es bien sencillo porque hay dos términos. Voy a poner los colores. Está el 4n y el 1. Entonces me queda un 4n dividido en n más un 1 partido en n. Eso me queda un 4 más un 1 partido en n. ¿Por qué digo que conviene esa forma? Porque nosotros lo que estamos calculando es el límite cuando el n valga infinito. ¿Qué pasa cuando vale infinito? Y habíamos dicho que este 4n más 1 partido en n es igual infinito, que si los preguntábamos el 4 más 1 partido en n. Cuando el n tiende a infinito, esto se hace 0. Este término se hace 0 porque el n es tan grande, mayor que 1, que tiende a 0. Y solamente sobrevive el 4. Eso me quiere decir que esta función, la función que teníamos ahí media rara, cuando tiende a infinito, voy a dibujarlo un poco mejor, puede ser así, imaginemos, para explicar, cuando tiende a infinito, va a tender a un número, que es 4. Eso lo está diciendo el límite, que el número muy grande va a tender a un número, va a ser 4. Tiende, la palabra tiende significa que no necesariamente es 4, pero tiende a comportarse como un 4. Y eso es sumamente importante que uno entienda esa palabra tiende. ¿Por qué? Porque si yo me acerco mucho a esta línea, me doy cuenta que hay valores que están fuera de esa zona. Y depende de la zona que yo haga, si es más grande o más delgada. Ese grosor que tiene la zona es el épsilon. Estoy preguntando, es como el margen de error. ¿Con cuánto error yo quiero que tenga esa exactitud? Si es muy pequeño, por eso siempre ese número es muy pequeño, porque yo quiero que sea lo más exacto posible. Imaginemos que el épsilon acá es de esa forma. ¿Qué es lo que pasa? Que este número está fuera, este de acá, y este de acá también está fuera. Entonces no pueden funcionar. Entonces uno va encontrando para qué valor de n, desde qué valor
uno dice ya, desde este valor n, imaginemos desde el n igual 20, sí o sí, todos los que van para allá están dentro de la zona. Eso es lo que uno se pregunta. Entonces ya tenemos el límite. Sabemos que el límite 4n más 1. Ese límite de función es 4. Pero lo que queremos calcular es determinar en qué intervalo se cumple cuando este epsilon vale 0,001. Entonces, voy a copiar esto de acá. Voy a copiar esto que está acá, esta parte. Igual se va a copiar todo. Pero lo voy a borrar. Y centrémonos solamente, visualmente, no puedo, pero visualmente, solamente esta zona. Yo ya sé que el límite vale 4. Y me están diciendo que el epsilon vale 0,01. Eso quiere decir que para acá hay 0,001 de espacio y para acá 0,001 de espacio. Y lo que yo me quiero preguntar es qué valores van a quedar dentro y qué valores quedan fuera. ¿Para qué valor de n? Entonces la pregunta es una distancia. Yo sé que la distancia para acá y yo quiero preguntarme para arriba y para abajo. ¿Cuánto vale ese límite? 4. Y yo quiero calcular la distancia con un valor de la función, que era 4n más 1 partido en n. Y como es distancia, se pone valor absoluto. Si yo tengo dos puntos, A y B, la distancia entre los dos es A menos B o B menos A. Está igual, en valor absoluto. De ahí viene el concepto de valor absoluto, es la distancia entre los dos puntos. Físicamente, matemáticamente tiene otros conceptos, pero eso significa valor absoluto. Es algo positivo siempre. Entonces, yo estoy calculando la distancia que hay desde cualquier punto de la función y el límite. Y esa distancia, yo lo que quiero, que la distancia de ese punto a la línea roja sea menor que 0,001. Porque si es mayor, está fuera de la zona que yo quiero. Si está por acá, imaginemos que está por acá, por este punto que estoy haciendo ahora, que está ahí, la distancia va a ser mucho mayor y no está dentro de la zona naranja que yo quiero. Por eso yo digo, esa diferencia va a ser así. Esa es la fórmula para demostrar, determinar el valor de término. Y ahora es simplemente desarrollar eso, que hay veces que ocupamos la fórmula y no la entendemos. Entonces me queda un 4n más 1 partido en n, y el otro podría también dejarle la misma base, para que se junten, ya que al 4 le faltaba multiplicar por n, dividir por n. Los junto, se va los 4n, y me queda esto. El 1 partido en n es positivo, porque el n es cualquier número mayor que 0, porque estamos tendiendo a infinito positivo. Entonces, como estamos yendo a los infinitos positivos, el n va a ser positivo. Entonces me queda 1 partido en n, el valor absoluto se va, y despejo el n. Me queda 1 partido en 0,001 n. Es una desigualdad, no una igualdad. Y me queda 1000. ¿Qué significa eso? Y vuelvo a dibujar. Imaginemos que la función, realmente no sé cómo es la función, estoy inventando. Imaginemos que la función es así y para allá. Lo que me está diciendo este resultado es que cuando el n vale 1000, cuando el n vale 1000, y voy a poner una línea acá, y acá pongo la zona que yo quería, esta zona de grosor. Cuando el n vale 1000, yo sé que de ahí en adelante los n van a estar siempre dentro de la zona que yo dije, con un grosor de 0,001 hacia arriba y de 0,001 hacia abajo, porque calculé la diferencia.
Pero para menores que 1000, para el N999, ese número puede que quede fuera, o puede que no. No va a estar en la zona, puede que esté por afuera. Pero con exactitud yo sé que del 1000 para adelante todos están adentro. ¿Cómo yo sé que están todos para adentro? Porque calculé la distancia al límite, que valía 4, y le calculé la diferencia con la de la función 4n más 1 partido en n. Calculé esa diferencia entre los dos puntos. Y me aseguré que todos esos puntos fuesen menores que 0,001. Fíjate que acá lo puse al revés. Acá lo puse primero la función y después el número, el límite, y aquí puse el límite y la función, da igual, porque es un valor absoluto. Entonces cambia el orden, va a dar igual. ¿Ya? Entonces estos son los tipos de problemas que cuando hay intervalos con límites, que hay que entender aquí muy cuidadosamente qué es el límite, qué es el intervalo y qué significa eso del épsilon. Hay otro más que está acá, que es el cuarto, y lo dice exactamente lo mismo. Parece, a ver, vamos a leerlo, que no lo leí. Vamos a leer ahora. Que dice calcular el límite de esa función, nos dicen calculemos el límite, entonces calculamos el límite, cuando n, porque tiene las variables son n, nos lo dicen hacia dónde calcular el límite, entonces consideramos que es infinito. Calculamos el límite, entonces aquí viene otra cosa. Cuando el denominador y el numerador tienen exactamente el mismo grado, ¿qué significa grado? Que tenemos que fijarnos en el mayor n. ¿A cuánto está elevado? N elevado, en este caso los dos están elevados a lo mismo, a 1. Si los L están elevados al mismo grado, lo que se hace, para poder calcular el límite, es que se divide por ese n. Como el n elevado a 1, divido, voy a poner acá, derribo en el numerador y en el denominador, divido por ese n. Si hubiera sido un n cuadrado, arriba y abajo, divido por n cuadrado. Si divido arriba y abajo, no afecta en nada, porque es un 1. Eso lo habíamos visto en una clase anterior, que cuando tengo el a partido en b, si yo multiplico por 1, no afecta en nada, porque cualquier cosa multiplicada por 1 sigue siendo lo mismo. Ese 1 yo lo puedo convertir en una partido en a, y sigue siendo 1. O 1 partido en a por 1 partido en a. Entonces la división también es válida. Eso me va a dar como resultado que me queda un 3 menos 8 partido en 4. Aquí me queda un n, más 1 partido en n. Como el límite tiende a infinito, este término es 0, porque 1 partido infinito es 0. Y el 1 partido infinito es 0. Y me queda el 3/4. Entonces el límite vale 3/4. Calculamos el límite, bien. Y después dice que después que calculamos el límite, eso quiere decir que esta es la función, va por acá y después va como al 3/4. Y nos preguntan que calculemos la distancia para que sea 0,01, el intervalo. Entonces, nuevamente, lo están preguntando una distancia. Ahí ahora dicen distancia. ¿La distancia de qué? Por un lado, tengo un punto. Ese punto está representado, ese rojo, por la función. ¿Qué función? La que tenemos ahí. 3n menos 8, lo pongo en rojo porque es el punto rojo. 4n más 1. Y lo voy a restar para calcular la distancia con el límite, con el punto azul. Yo quiero calcular ese límite. ¿Cuánto vale ese límite? 3/4. Y esa distancia entre ese y ese, yo quiero que sea pequeña. ¿Qué tan pequeña?
0,01. Desarrollo lo que está dentro del valor absoluto. Eso es lo que tengo que hacer. Ahí tengo que pensar cómo no tiene la misma base, entonces multiplico simplemente el denominador, el 4n más 1, lo multiplico por 4 y me queda arriba 4 por 3n menos 8 menos 3 por 4n multiplico cruzado. La forma que vi yo más rápido. Entonces me queda en el denominador 16n más 4 y arriba me queda 12n menos 4 por, voy a poner nomás 4 por 8, menos 12n menos 3. Se va a los 12n. Y me queda simplemente el 4 por 8, 16, 32, menos 3, 35. Menos 35 que son negativos, 16n más 4. Y eso es 0,01. Y como es valor absoluto, todo esto yo sé que es positivo. ¿Cómo yo sé que todo lo que está abajo es positivo? Porque el n no puede ser negativo, porque tiende a infinito positivo, es mayor que 0. Pero como arriba el numerador es negativo, el valor absoluto cambia. Y me queda 35 partido en 16n más 4. Sale del valor absoluto. Y ahora puedo despejar. Me queda 35 partido en 0,01. 16n más 4. Eso me da 3500 menos 4, 16n. 3400, ¿cuánto? 96 partido en 16. Y entonces el n me da ese número. Para esos valores de n obtendría que para n mayores que ese número, que sería 30, ¿cuánto daría? 218 aproximado, 5. No parece que no da aproximado. Está bien. Ya, 218,5. Eso quiere decir que cuando tenga la función, que el f depende de n, no de x, y tenga esta función, para n mayores que el 218,5, el 219, del 219 en adelante, yo estoy seguro que todos los valores de esa función están dentro de mi zona del épsilon, de mi margen de error, de 0,01%, de 0,01. Cuando uno entiende esto de por qué se hace ese del valor absoluto y esa diferencia, se hace mucho más fácil entender este problema. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Entonces eso, ese era el taller de hoy. Eran solamente 4 problemas. Recuerden que como no tuve problemas para grabarlo, lo voy a subir inmediatamente, ya que no hay más clases. No me complica subirlo ahora. Y recuerden que la prueba es mañana. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, recuerden que pueden mandar correo. Y que les vaya muy bien. ¿Ya? Cuídense. Chao, chao. Gracias, compa. Te pasaste. Que estés bien. Chao, chao. También. Chao, chao.